En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La crisis de Colombia con Venezuela reabrió viejas heridas. No me refiero solamente a la confrontación de estos últimos días con el vecino país, sino también a aquello que ha marcado la historia, como es la situación que se registró con Ecuador y el gran historial que hay también con Nicaragua. Así que en el debate de esta noche estaremos tratando de analizar cómo ha manejado Colombia el tema con sus fronteras. Recuerden, ustedes son parte activa de nuestro programa porque aquí ustedes tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar nuestro veredicto. Regresamos, estamos en Veredicto y como les comentábamos estaremos tratando de analizar esta noche en nuestro debate si Colombia ha tenido un buen manejo en el tema de sus fronteras. Pero primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Colombia tiene 2.129.748 kilómetros de extensión. De estos, 1.141.748 kilómetros pertenecen al territorio continental y los 988.000 restantes hacen parte de su territorio marítimo. Limita de manera terrestre con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y marítimamente con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. De todas estas fronteras han sido célebres las confrontaciones con Venezuela, con quienes aún tenemos una disputa por aguas, así como con Nicaragua, y los enfrentamientos históricos con Ecuador y Perú. Colombia ha sido un país de tradición pacífica y diplomática en lo que respecta a sus límites y tratados, pero aspectos como los vividos en La Haya o las confrontaciones con mandatarios como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa o Daniel Ortega nos hacen cuestionar la calidad del trabajo diplomático en nuestras zonas limítrofes. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. ¿Ha tenido Colombia un buen manejo diplomático en sus fronteras? Es el tema que tenemos esta noche aquí en Veredicto. Recuerden que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el doctor Carlos Holmes Trujillo, muy conocido, fue ministro de Educación, también embajador de Colombia ante la OEA, alto comisionado de paz. Doctor Holmes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también en la defensa el doctor Julio Londoño Paredes. Él fue canciller, embajador de Colombia ante Cuba, Panamá, la OEA y la ONU. Tiene más de 40 años de experiencia en el campo diplomático. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos entonces a comenzar de inmediato nuestro debate. Doctor Holmes, usted tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. La pregunta es, ¿ha tenido Colombia un buen manejo diplomático de la política de fronteras? La respuesta es no lo ha tenido. No ha tenido un buen manejo diplomático, no ha tenido un buen manejo interno y no ha tenido un buen manejo bilateral. Ello ha conducido a que la situación de las fronteras, además de las naturales dificultades que estas zonas tienen por la complejidad que ellas ofrecen, tenga la situación que hoy padece. ¿Qué es lo que ha sucedido? La debilidad institucional es evidente, el vacío del Estado en muchas zonas de fronteras es igualmente claro, los índices desde el punto de vista económico y social que se viven en esas zonas de frontera está por debajo de los promedios nacionales, la situación del empleo ofrece igual situación. Con esto lo que quiero señalar es que el nivel de empleo en las zonas de frontera está por debajo del promedio nacional. En lo que tiene que ver con la educación, por ejemplo, los índices en materia de calidad y en materia de repitencia se miran negativamente con respecto a los promedios nacionales. En lo que dice relación con la seguridad, ni hablemos, el contrabando crece, no ha logrado controlarse. La situación
vinculada con la extracción. La extracción primaria es igualmente preocupante en virtud de que ella ha carecido de regulación. Nuestras zonas de frontera en buena parte se convierten en coto de caza de los grupos criminales que lo que buscan es mantener esos corredores para efecto de adelantar sus tareas delictivas. Usted ha hecho una muy buena radiografía de lo que pasa en las fronteras, pero ¿qué le pasa a nuestra diplomacia colombiana para ejercer mayor control, para hacer respetar nuestros límites? El tema no es de la diplomacia colombiana. La diplomacia tiene que ver con determinadas situaciones de crisis. El tema tiene que ver con la política gubernamental y con la política de Estado para crear condiciones que favorezcan el desarrollo de las fronteras. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la política de empleo, tiene que ver con la posibilidad de poner en marcha programas bilaterales de desarrollo en las zonas fronterizas. Tiene que ver con los elementos de seguridad internamente para efecto de favorecer el desarrollo de las fronteras. Naturalmente, la diplomacia opera cuando quiera que se trate de situaciones de crisis o de consolidación de programas bilaterales. Pero esto va más allá de la diplomacia. Tiene que ver con la política colombiana que, a mi juicio, debe convertirse en una política de Estado. De lo contrario, no habrá posibilidades reales de desarrollo de la frontera. Doctor Holmes, ahí de pie lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. La formula Jaime Buenahora, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Usted afirma que este gobierno no tiene una política adecuada de fronteras. Yo creo que sí la tiene y que la fundamenta en una diplomacia inteligente basada en la prudencia, pero defendiendo siempre los intereses de Colombia. Frente a la crisis actual con Venezuela, dado el interlocutor que tenemos, que es Maduro, ¿cuáles serían, en su opinión, los mejores referentes históricos para superar la presente crisis? El tema que hoy estamos tratando va más allá de la situación que se ha creado a raíz del atropello de la dictadura de Maduro a miles de nuestros compatriotas y tiene que ver con la política general en las fronteras. Pero ya que el doctor Buenahora toca ese tema, me permito decirle que lo que acontece ahora pone de presente de que el cuentico aquel, que no era más que palabrería electorera, de que cuando terminó el gobierno del expresidente Uribe, Colombia estaba aislada, quedó al desnudo. No se trata de eso, doctor Buenahora. Aquí lo que hay que hacer es pensar en una política de Estado integral, no solamente para la frontera con Venezuela, sino para todas las fronteras, porque los problemas que se padecen en dicha frontera se sufren de igual manera en la frontera con el Ecuador y podrían llegar a padecerse en otras fronteras. El reclamo es entonces política de Estado para las fronteras colombianas. Doctor Holmes, puede tomar asiento. Ahora vamos a invitar a su testigo a que contribuya con sus argumentos. Puede pasar al estrado. Se trata de Juan Ramón Martínez, profesor de la Universidad del Rosario y profesor de la Cátedra de Derecho Internacional y tiene un doctorado en la Universidad en Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por la invitación. Estaba hablando el doctor Holmes de lo que hace falta al Estado, pero hablemos de lo que ha sido esa historia, que es lo que nos interesa también saber cómo ha manejado el gobierno colombiano a través de sus diferentes administraciones estas situaciones de conflicto en Nicaragua, en Ecuador y ahora con Venezuela. Creo que es un tema complejo y que hay que verlo, por supuesto, más allá de lo que implica situaciones tan complejas como la que en este momento nos concita. Creo que en varios temas, específicamente, hemos adolecido de una estrategia integral de defensa jurídica ante las controversias que derivan en una afectación en nuestras fronteras y en nuestros territorios. Creo efectivamente que el tema con Nicaragua, más allá de lo que fue la sentencia del 19 de noviembre de 2012, ha sido mal manejado a partir de lo que ha sido la demora, en mi consideración, en principio, desde el conocimiento que teníamos de la posibilidad de una acción ante la Corte Internacional de Justicia desde tiempo atrás, hasta lo que en particular deriva en una sentencia que es compleja, pero por otro lado nos afecta directamente. Con Venezuela no podemos decirlo menos, también ha sido bien complejo, no solamente en lo que tiene que ver ahora con la situación dramática en la frontera y la crisis humanitaria que se ha derivado, sino también en temas tan complejos como, por ejemplo, lo que ha sido el establecimiento a través de actos administrativos de
utilización de porciones del mar colombiano sujeto a control particular en ejercicios de seguridad, que Colombia se demoró en su momento en demasía para poder reaccionar con respecto al tema. Pero sobre todo en ese fallo, Colombia acató pero no cumplió. Creo que es un tema complejo. Creo que ha habido un mal manejo en cuanto a la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia. Creo que nos hemos demorado en buscar un punto de encuentro y más allá de seguir generando distancias con Nicaragua, ver cómo de alguna u otra manera podemos disminuir el impacto de una decisión tan compleja como esta. Creo que el hecho de plantear algunos actos administrativos que fueron afectando directamente la posibilidad de mostrar el interés del cumplimiento de la decisión es un punto bien complicado que nos va a generar una lectura adversa por parte de la Corte Internacional de Justicia. Creo que el tema de la plataforma continental extendida va a ser otro tema supremamente complicado, sobre todo porque históricamente considero hemos huido a lo que puede ser la aplicación del derecho del mar a partir de lo que es la Convención del año de 1982 y sabemos que no la están aplicando por costumbre, más allá de lo que implica la presencia o no de efectivos de la Fuerza de la Armada colombiana en lo que es territorio adjudicado. Creo que todo esto va a derivar, por supuesto, en un tema muy complejo en la lectura de la Corte Internacional de Justicia en este mes de septiembre y en el mes de octubre. O sea, en ese caso, ¿usted considera que Colombia no fue tan efectiva y debió haber actuado antes? Haber hecho la denuncia o retiro del Pacto de Bogotá, que es el mecanismo de solución pacífica de controversias internacionales, marcó un muy mal precedente. Pero más allá de eso, ya en lo particular, en lo que tiene que ver en la controversia con Nicaragua, creo que el tema es bien complejo. Por no decir otros temas en frontera, situaciones complejas que derivaron, por supuesto, con Ecuador en una demanda que por fortuna se ha logrado levantar en el año 2013, conciliar específicamente para la aplicación, situaciones bien dramáticas. Pero en ese caso, para usted, ¿cómo actuó en ese entonces el entonces presidente Uribe? Creo que no es un tema solamente de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, sino de los gobiernos anteriores y del actual. Creo que la ausencia de una estrategia integral en materia de defensa, por supuesto, nos cobra no solamente en temas de límites, sino temas también de responsabilidad del Estado, por ejemplo, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero en materia de límites en particular, en lo que tiene que ver con nuestras fronteras, hemos adolecido una estrategia integral. Doctor Holmes, comience con su interrogatorio. Yo creo que sería bueno que usted nos diera su visión con respecto a lo que es la situación de las fronteras colombianas a la luz del derecho internacional público. Claro que sí. Creo que hay varios temas sobre la mesa. En primera instancia, creo que de los temas más complejos en el derecho internacional es el de la definición de las fronteras, por supuesto. Pero creo que la agenda siempre ha sido aplazada en muchos temas. En materia de límites con Venezuela, creo que los esfuerzos de lo que fue una labor muy importante de la Comisión Binacional de Fronteras, a partir de ese rompimiento de relaciones diplomáticas complejo, hace ya algunos años, que impidió que continuara el funcionamiento de la misma, ha derivado en la imposibilidad de mirar qué va a pasar efectivamente con los monjes. Creo que en ese tema todavía existe una reclamación válida por parte de Colombia que, a mi parecer, en una especie de aquiescencia ha permitido que en este momento de facto se esté generando algún tipo de acciones efectivas por parte de Venezuela en el mar que rodea a los monjes y a los monjes mismos. Y creo que es un tema central y bien importante. Por otro lado, en lo que tiene que ver específicamente con el conflicto con Nicaragua, creo que debemos asumir una acción mucho más fuerte en lo que tiene que ver con la segunda y la tercera demanda. Este tema requiere una lectura profunda, detenida. Tenemos un equipo que está trabajando activamente en el tema, pero por supuesto no eludir la posibilidad de, más allá de esperar una decisión de fondo de la Corte Internacional de Justicia o no, creo que es importantísimo en este punto establecer una vez más los lazos diplomáticos, los canales diplomáticos, para aminorar un impacto que puede ser negativo para los intereses nacionales colombianos. Creo que otro tema bien importante es que hemos fallado notablemente, es la satanización de los instrumentos internacionales. Recuerdo yo que cuando fue proferida la sentencia ese 19 de noviembre del 2012, las primeras voces, más allá de cumplir o no con una sentencia a la cual estamos obligados a acatar, aparece también un discurso en donde se trata de demonizar a la Corte Internacional de Justicia y a algunos de sus magistrados. Grave error, me parece a mí. La necesidad del establecimiento de una política seria en materia de defensa jurídica ante esos tribunales internacionales debe ser el norte, debe ser la acción. En esta defensa de esas entidades, ¿qué opinión le merece a usted lo que pasó recientemente en la OEA? Creo que denota un poco algo que es a todas luces claro.
Los votos en contra, en principio, no solamente en el caso, por supuesto, de Venezuela, sino también de Nicaragua, está sumado a las abstenciones de otros vecinos también con los que compartimos frontera. Veamos específicamente lo que sucedió con Brasil y lo que para todos fue muy triste en cuanto a lo que aconteció con Panamá. De alguna u otra manera, el voto negativo también de Ecuador denota cómo estamos aislados dentro del vecindario y demarca un poco esa especie de aislamiento que también el sistema interamericano hemos tenido. Específicamente actuaciones tan complicadas como la posición que tomamos en cuanto a lo que fue la reforma del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o lo que ha sido nuestra participación en algunos puntos contradictoria en lo que es la discusión dentro del sistema interamericano, nos cobró de alguna u otra manera por muchas razones, incluida esta, la situación en cuanto a la solicitud que se hizo en el Consejo Permanente de la OEA. ¿Una pregunta más? Solamente una pregunta. Desde el punto de vista de la diplomacia, ¿qué cree usted que conviene más para el manejo de la política de fronteras en Colombia? ¿Permitir la presidencialización de las relaciones bilaterales o volver al viejo carril del fortalecimiento de las comisiones bilaterales para atender problemas que de suyo son muy complejos? Le voy a pedir una corta respuesta. Creo que debe ser una mixtura. Por un lado, necesitamos una embajada mucho más fuerte. En el caso particular de la presencia de nuestra embajada de Bogotá en Caracas, ha sido absolutamente lenta la reacción. Nos enteramos más por otros canales, creo que ese es un grave error. Pero por otro lado, también el diálogo a nivel presidencial debe ser una constante, aunado a un ejercicio tan importante como lo es revivificar la Comisión Nacional Fronteriza, Binacional de Fronteras. Muchísimas gracias. Ustedes ya tuvieron la oportunidad también de conocer a nuestro defensor, el doctor Londoño. Va a guardar ahí sus preguntas porque nosotros hacemos una breve pausa comercial y regresamos. Regresamos, estamos en Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó la oportunidad para que nuestro defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía, doctor Londoño. Bueno, Quisiera preguntarle, de aquí en adelante, con los retos que tiene el país y tiene el gobierno actual, ¿qué acciones específicas cree usted que se deberían desarrollar en las fronteras para modificar en algún grado el escenario que ha planteado Carlos Holmes, que es prácticamente las fronteras en este momento son una cueva de Rolando y unas zonas totalmente marginadas del país? ¿Qué cree usted que específicamente debía hacer el gobierno? Es necesario, en primera instancia, como lo referíamos ahora, reactivar el diálogo binacional, y no lo digo solamente con Venezuela, sino también con Brasil, efectivamente con Ecuador, con Panamá la situación compleja y con Nicaragua. Creo que es muy importante. Creo que esas distancias son complejas y requieren una acción directa o enfocada a recuperar las confianzas, que es un escenario bien difícil y necesario. Pero por otro lado, creo que se puede recurrir a diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el caso de la criminalidad transfronteriza, Colombia y Venezuela hacen parte de instrumentos tan importantes para la lucha contra este flagelo, como lo es la Convención de Palermo y los protocolos complementarios. Creo que la posibilidad de tomar acciones particulares en este tema, en lo que tiene que ver con el tráfico de gasolina, el tráfico de narcóticos, tráfico de personas, termina siendo un tema supremamente importante a corto plazo. Pero creo que a su vez lo más importante, y lo que muy bien el señor fiscal refería, termina siendo fundamental estructurar una política integral de inversión en la frontera, establecer políticas que pueden ser conjuntas en cuanto a lo que es la construcción de vías que permitan una infraestructura para la salida y entrada de productos en esos territorios. La presencia del Estado termina siendo fundamental y creo que esa visión endogámica y ese mirar solamente hacia el centro ha afectado en demasía lo que es este territorio olvidado en nuestras fronteras, y es necesario absolutamente fundamental reactivarlo. Creo que también en este caso termina siendo muy importante, embajador, señalar una política que determine la posibilidad de formalizar los límites que en este momento se encuentran relativizados.
no solamente en lo marítimo, sino también específicamente lo que sucede en nuestros territorios de frontera. Ver con especial preocupación lo que en la Constitución Bolivariana de Venezuela se refiere en cuanto a los límites que tenemos con Colombia. Creo que hay que empezar también a tomar acciones puntuales para que las claridades permitan, por sobre todas las cosas, tener de parte y parte confianza que permita un diálogo fluido y la solución conjunta a los problemas que nos aquejan. ¿Alguna otra pregunta, doctor Londoño? No, estoy bien. ¿No? Muy bien, entonces esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. No sin antes recordarles que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página www.veredicto.tv y emitir allí su voto por la Fiscalía o por la defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Nuestro tema de esta noche: ¿ha manejado bien Colombia o no? El análisis y las diferentes situaciones que ha tenido en la frontera a nivel diplomático. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía, ahora tiene 4 minutos la defensa. Doctor Londoño, puede ponerse de pie y exponer con nosotros sus argumentos. Yo he dividido el asunto de la política internacional con respecto a fronteras en 2 partes. En una primera, el país nacional durante muchísimos años le dio la espalda a la periferia nacional. El país no le importaba la periferia. Tan no le importaba que la política nacional se manejaba exclusivamente en un pequeño triángulo, un pequeño cuadrilátero en el centro del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, no más. El resto eran territorios ignotos, en que se decía hay algunos colonos y unos indígenas, pero nadie sabía dónde quedaban ni le importaba. El abandono y el vacío total del Estado. En esa periferia nacional no solamente se encuentran los límites con todos los países vecinos, sino además que hacia esa periferia nacional se empezaron a experimentar ciertos fenómenos sumamente complejos, entre otros los colonos, los desplazados y, naturalmente, desafortunadamente, fenómenos como los cultivos ilícitos que inundaron la periferia nacional. Entonces, ahí hubo una actitud del Estado bastante lamentable, que llegó incluso a una situación dramática. El Estado colombiano se deshizo de su obligación fundamental, que era la educación, para entregárselo a comunidades religiosas extranjeras que se encargaban de atender la religión y atender prácticamente la administración de los territorios. Esa es una parte. Pero viene otra parte. En medio de todo eso, Colombia logró una serie de éxitos fundamentales en la política de fronteras a nivel nacional. Fíjese usted, Colombia logra con Venezuela, en 2 laudos arbitrales y en un tratado, una frontera que todavía es atacada por Venezuela cotidianamente y subyace en el fondo de las animadversiones que se presentan entre los 2 países. Con el Perú fue igual. Recuerde usted que 10 u 11 años antes de la firma del Tratado de Límites con el Perú, los peruanos llegaban hasta el río Caquetá. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de mirar siquiera hacia el Putumayo, hacia el Amazonas. Entonces, a pesar de esa situación, la diplomacia colombiana logró consolidar un país, una estructura general sumamente importante. Hábleme, por ejemplo, de la actitud que ha tenido o que han tenido los diferentes gobiernos frente a estas situaciones. Por ejemplo, la incursión y el bombardeo que hizo Colombia, donde estaba Raúl Reyes, que solamente pidió excusas a través del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De lo que ha sucedido ahora con Venezuela, que ha logrado por primera vez desde el 2010 unir una actitud positiva de Uribe frente a la política de Santos. Hábleme de ese manejo que se han tenido a través de estos diferentes conflictos. Las relaciones nuestras con Venezuela, desde el año de 1830 hasta nuestros días, han sido una relación de montaña rusa. Un día estamos abrazándonos en la frontera. ¿Somos los mejores amigos? Y otro día estamos en una situación crítica al borde de un conflicto armado. Esa ha sido la historia de las relaciones con Venezuela. Con Nicaragua
Fíjese usted que la política que se llevó con Nicaragua, desde que se inició el diferendo con Nicaragua en el año de 1969, fue seguida uniformemente por 11 gobiernos diferentes, incluyendo el gobierno actual. Entonces, en eso una coherencia en el manejo del caso en sí mismo. Tan es así que la Corte Internacional de Justicia le reconoció a Colombia no solamente la totalidad del archipiélago de San Andrés, que era lo que pretendía en el fondo Nicaragua, sino también la validez del Tratado de Esguerra Bárcenas de 1928 y 141.000 kilómetros de espacios marítimos. Y con respecto a Ecuador, pues con Ecuador la situación es una situación que viene como consecuencia precisamente de ese abandono de la periferia nacional. Fíjese usted que el 40% de la coca que se producía en el mundo en un momento determinado estaba en el Bajo Putumayo. Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta. Le voy a pedir el favor que la responda tal como ocurrió con el segmento de la Fiscalía y la formula la ex consejera presidencial de Planes Especiales, la doctora Ángela Ospina de Nichols. En los últimos años, la política de fronteras del país ha sido una política de carácter reactivo y no proactivo. Lo hemos visto con Nicaragua, las diferencias limítrofes, con las diferencias también en Ecuador y hoy con la crisis de Venezuela, que es una crisis que desde hace ya varios meses se venía advirtiendo. Sí, la política de frontera, que es una política de Estado, se ha continuado. ¿Por qué se permitió que una crisis como la que hoy viven nuestros connacionales de carácter humanitario por el desplazamiento forzado, que es delito de lesa humanidad, se suceda? ¿Qué ha pasado con las herramientas que tiene la política de fronteras, como las comisiones de vecindad? ¿Se han reunido? ¿Cuántas veces plantearon internamente los problemas que hoy aduce Maduro? La situación que se está presentando con Venezuela en este momento es una situación que ya se había repetido. Lo que pasa es que a la gente se le olvida. Chávez nos cerró la frontera varias veces, entre otros al gobierno del doctor Andrés Pastrana. Durante el gobierno del doctor Uribe 2 veces sucedió eso. Entonces, estos problemas con Venezuela son cambiantes y son el producto de un fenómeno de carácter económico, político e histórico, como señalaba anteriormente, que es reiterativo, por decirlo de alguna forma. Naturalmente que lo importante es tener una estructura en ciertos fenómenos que se presentan en las fronteras nacionales que se manejen con un criterio de un propósito nacional. Desafortunadamente, nuestras fronteras en su gran parte son vacíos nacionales y los propósitos nacionales solamente se presentan coyunturalmente en ciertos casos. Doctor Londoño, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Puede pasar al estrado. Se trata del doctor Luis Guillermo Vélez, ex superintendente de sociedades. En 2013 fue gobernador del Huila, fue cónsul de Colombia en Miami y México. Ocupó el cargo de viceministro de Justicia, abogado de la Universidad de los Andes. Doctor Vélez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. De acuerdo a lo que ha escuchado hasta el momento, ¿cuál es su opinión? Mire, me parece que se ha hecho mucho énfasis en el problema que tiene Colombia, en lo que faltaría hacer en Colombia. Y estoy de acuerdo con el ex canciller Londoño en que durante años Colombia no le prestó mucha atención a su periferia, a sus fronteras, y realmente hubo lo que se podría llamar en algunas partes un verdadero abandono del Estado. Sin embargo, lo que pasa hoy en día no tiene que ver con política interna, sino con la política de los vecinos. El problema realmente que hay ahora es un problema de los vecinos. Recordemos que la principal iniciativa de integración regional era la Comunidad Andina, creada en los años 60. Toda la política industrial colombiana se generó alrededor de la Comunidad Andina. El intercambio comercial se iba a dar integrado a través de esta comunidad que creció en los 70s, en los 80s y en buena parte de los 90s. Inclusive se extendió a través del G3 a México, que eran Venezuela, Colombia y México.
Y sin embargo, de los primeros actos que hizo o que hicieron los gobiernos del socialismo del siglo XXI fue destruir, dinamitar la comunidad andina. De las primeras cosas que hizo el señor Hugo Chávez fue prohibir el tránsito de camiones de Colombia, fue casi que a la semana de haberse posicionado como presidente de Venezuela, prohibir el tránsito de camiones de Colombia a Venezuela. Hablemos de lo que pasó en Ecuador. Recuerda usted en el 2008, Operación Fénix, murieron 17 guerrilleros, pero también 4 mexicanos, un ecuatoriano. Claro. ¿Usted piensa que fue culpa del vecino país de Ecuador o que Colombia tuvo una intromisión con ese bombardeo al campamento? Colombia tenía y tiene todo el derecho a proteger sus fronteras y sus ciudadanos. Es un derecho soberano. Y me parece a mí que los colombianos, por la tradición jurídica nuestra, ponemos demasiada fe en los organismos internacionales para que nos protejan. Entonces, al poner demasiado énfasis en lo jurídico, nos olvidamos que esto realmente es un tema de equilibrio de poder y hay que entenderlo así para poder realmente tener una política internacional efectiva. No vamos a comenzar todavía con el contrainterrogatorio, pero yo quiero conocer su opinión. ¿Es culpa de los vecinos, como lo plantea el doctor Vélez? Eso es coyuntural. Lo que tiene que ver con la política de fronteras de Colombia tiene aspectos coyunturales y aspectos estructurales. No hay duda que en lo que dice relación con situaciones de coyuntura como las que estamos viviendo ahora, esa obedece a una persecución y a un maltrato de la dictadura de Maduro a miles de connacionales. Pero nosotros tenemos una tarea pendiente por hacer y es la creación de las condiciones que permitan el desarrollo y el mejoramiento de los índices sociales y económicos y la seguridad en nuestras fronteras. Es decir, nos estamos espabilando a medida que encontramos un conflicto. ¿Qué mejor proyecto de integración que la comunidad andina? Ese proyecto era un gran proyecto, un proyecto de integración real comercial que iba poco a poco llevando a integración, digamos, humana, social. Eso todo fue desbaratado a propósito, de manera intencional, por la dictadura del señor Chávez y la dictadura ahora del gobierno venezolano Maduro, del señor Maduro, y también, por supuesto, por el régimen de Rafael Correa. Continuemos con una pregunta más del doctor Londoño. ¿Qué crees tú que podría ser el elemento determinante para que Colombia pueda entender eso y adaptarse a esa situación? Yo creo que hay que tener, digamos, un diálogo, tiene que haber un diálogo serio, pero no basado en la legalidad internacional, que no funciona, no nos ha servido realmente, por lo menos recientemente me refiero. Debemos basarlos en poder, en una acción política mucho más efectiva. Venezuela nos dio una lección de política internacional en la OEA. Tenemos que aprender de esa lección de estas personas y hacer lo mismo en el futuro. Tenemos importantísimos aliados. Mire, sacamos 17 votos a favor, perdimos por un voto nomás. ¿Y quién estaba con nosotros? Las verdaderas democracias de América Latina. Estaba México con nosotros, por ejemplo. Había países del Caribe que no se dejaron comprar, como Jamaica. Nos acompañaban países inclusive de izquierda, como El Salvador. Está con nosotros el Perú, está con nosotros un país socialista, digamos, o de izquierda también, que es Chile, gobernado ahora por la izquierda, como Chile. Estaba Estados Unidos, estaba Canadá. Entonces hay que entender esto como un juego de poder, pero no se ve no como un tema jurídico de demandas y contrademandas en una corte por allá en Holanda. Pero no se ve también como un punto en contra que, por ejemplo, Venezuela y el presidente Maduro hubiera tenido primero un diálogo con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, que Colombia. Mire, eso es un tema de un cóctel. La foto que yo vi del señor Ban Ki-moon con una copa de vino en un cóctel, que se le sentó Maduro al lado y le habló. Digamos, eso no hay que dar tampoco demasiada trascendencia. Tenemos que tener una política de aquí para adelante mucho más seria, que entienda los balances de poder internacionales y alinearnos adecuadamente para dar esas peleas internacionalmente como juegos de poder que son, y no pretender que todos lo solucionamos como solucionamos los problemas internamente. Aquí creemos que presentar una denuncia ante la CPI es como ir a la Fiscalía a presentar una denuncia, o ir a la Comisión de Derechos Humanos allá en Washington y presentar una tutela. Eso no funciona así. El sistema internacional no es todavía maduro, no es todo lo que quisiéramos que fuera. Y como no lo es, nos toca jugarnos por la política y por los balances de poder. Comencemos con el contrainterrogatorio, doctor Holmes. Doctor Luis Guillermo, como yo entiendo que
la inquietud que se nos plantea tiene que ver con la política de fronteras, no específicamente con la crisis con Venezuela en este momento. Yo quiero preguntarle lo siguiente, doctor Vélez. ¿Usted sí cree que nosotros a lo largo de los años hayamos hecho lo apropiado para que haya buena educación en las fronteras, para que haya buenos índices de salud en las fronteras, para que haya generación de empleo en las fronteras, para que haya seguridad en las fronteras, para que haya buenas instituciones en las fronteras, o hemos fallado? No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de varios gobiernos en la política de frontera, y que esa es una tarea pendiente que tenemos. Como dije al principio, históricamente abandonamos las fronteras. Tiene toda la razón el señor ex canciller Londoño en decir que históricamente la periferia para Colombia era algo olvidado. Sin embargo, los últimos, diría yo, 30 años o más, tal vez unos 50 años, sobre todo en las fronteras principales de Colombia con Venezuela y con Ecuador, se ha dado una importancia, digamos, prioritaria al intercambio y al comercio, digamos, internacional con los países, digamos, que nos rodean en esas dos fronteras, en Venezuela y Ecuador. Y se habían generado unas economías y unas integraciones bastante importantes a nivel social y a nivel económico. Mire usted las familias desplazadas en la frontera de Venezuela. Todos son colombo-venezolanos. Salía una mamá colombiana, pero quedaba el papá venezolano en un lado. Y los niños no se sabían muy bien si eran colombo-venezolanos. Es más, vivían en Venezuela y iban al colegio en Colombia. Y lo mismo pasaba en el Ecuador. Entonces, hay mucha más integración y hay mucha más economía y hay mucho más desarrollo, digamos, binacional de facto del que se reconoce. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted en que puede que no sea suficiente. Sin embargo, torpedeando y hundiendo instituciones como la Comunidad Andina, lo que ha pasado es que se ha echado para atrás en décadas de avance. Cuando los sistemas autoritarios de la periferia colombiana, en Venezuela y en Ecuador, eventualmente colapsen como van a colapsar, tendremos que reconstruir con los nuevos gobiernos de esas regiones una nueva política binacional entre, digamos, Venezuela y Colombia y Ecuador. El caso de Nicaragua es un poco diferente. ¿Una pregunta más tiene? La siguiente, yo preferiría tratar los mecanismos de integración de una manera distinta a como se tratan las políticas internas de desarrollo fronterizo, porque creo que son dos aspectos de la acción exterior. Y querría preguntarle en este orden de ideas al doctor Luis Guillermo si él cree que la sola revitalización de la comunidad andina sería suficiente para crear las condiciones de desarrollo que necesitan todas nuestras fronteras. No, suficiente no es, pero cuando usted habla de desarrollo, ¿qué tipo de desarrollo está hablando? Porque yo pienso que es desarrollo, digamos, integral, basado en desarrollo económico, por supuesto. No puede ser el Estado gastando plata en las fronteras. Desarrollo sostenible, por supuesto. Sostenible económico. Y eso lo logra usted a través de mecanismos de integración económica, principalmente, que después deriven eventualmente en mecanismos de integración social. Pero lo primero sería revivir mecanismos como la Comunidad Andina, que, como le digo, venían funcionando muy bien hasta que esta gente decidió destruirlos. Sería el primer paso para hacerlo. Sin embargo, también le concedo que es necesaria una política ya interna de llevar, digamos, política social de emergencia a las zonas que se han visto afectadas por la coyuntura actual internacional. Por supuesto que toca hacer presencia del Estado colombiano, particularmente en las fronteras afectadas ahora, como la de Ecuador y la de Venezuela. Perfecto, doctor Holmes, doctor Vélez, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes. Recuerden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto. Encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa. Vamos a hacer una corta pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto y llegó el momento para escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Holmes. Cuando cerca del 10% de la población colombiana, es decir, más de 4 millones de connacionales, viven en situaciones precarias en nuestras fronteras, no es posible sostener que hayamos hecho avances en la política fronteriza. Cuando más del 10% de nuestros connacionales padecen deficiencias en todas las áreas, en generación de empleo, en capacidad productiva, en calidad de la educación, en pertinencia de la educación e igualmente en otras áreas sociales, no es posible aceptar
con satisfacción lo que se está haciendo en las fronteras. Eso lo que quiere decir es que se necesita definitivamente una política de fronteras de Estado que, independientemente de lo que sea la situación en los países vecinos, contribuya a crear las condiciones en nuestras fronteras que se requieren para generarle mejores condiciones de vida a nuestros connacionales. Ahí hemos fallado. La política de fronteras es mala. El Estado no ha estado presente, las instituciones han sido débiles y tenemos que abocar esa tarea con una visión de Estado. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Londoño. Bueno, yo sigo sosteniendo que evidentemente el gran problema que hemos tenido en Colombia con respecto al tema fronterizo ha sido el abandono, el desconocimiento y el olvido. En ese sentido, yo creo, y me preocupa mucho, que es un problema muy estructural, en el sentido de que los colombianos, en su mayoría, no quieren y no conocen su patria, su historia, su geografía. De eso se ha olvidado. Por lo tanto, uno no puede reaccionar, no puede actuar simplemente por acciones inmediatistas o reactivas. En ese sentido, yo creo que es un ejemplo la forma como la política internacional, la diplomacia orientada a las fronteras se ha llevado a efecto por Colombia desde 1830. Por eso somos el país que somos en este momento. Por eso tenemos las características que tenemos. Nos han dejado un legado, una situación que la obligación que tiene Colombia y que tienen todos los gobiernos es defenderla y preservarla, desarrollarla y echar para adelante en ese sentido. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más, quedan solo unos minutos para que usted ingrese a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emita allí su voto. Nosotros regresamos en unos minutos para conocer su veredicto. Manejo diplomático en sus fronteras es el tema que hemos tenido esta noche aquí en Veredicto y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctor Carlos Holmes Trujillo con un 61%. La defensa doctor Julio Londoño Paredes obtuvo un 39%. Doctor Carlos Holmes Trujillo, usted ha sido el fiscal esta noche y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Que la mayoría de quienes han intervenido en esta votación coincidan con los planteamientos de la Fiscalía significa para mí que tenemos un ambiente de opinión pública propicio para defender la tesis de que debemos construir una política de fronteras de Estado. Muchas gracias a quienes votaron hoy. Muchas gracias a los protagonistas, a los testigos por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que nuestra cita es el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!